Ahí está, es que estoy empezando la grabación que se me había olvidado poner. Bueno, vamos a hablar hoy de algunas cosas que ya hemos hablado antes del curso y de la psicoterapia, pero hoy les quiero dar la referencia. Quiero que ustedes encuentren en dónde está todo esto de lo que estamos hablando dentro del curso. Entonces, vamos a repasar algunas citas textuales del curso y vamos a expandir los temas sobre esto. Son cosas de las que ya hemos hablado anteriormente y sirve que tengamos esta referencia para poder ir al libro, al curso de milagros y poder rescatar de ahí todo esto y poder además leer lo que está alrededor de todas estas frases, porque les voy a dar algunas frases puntuales de algunas páginas, pero el chiste es que ustedes lean todo en contexto, todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, denme un minuto, nada más tomo la computadora. Un minuto y empezamos. Voy por la computadora donde tengo las citas. Un segundo. Listo. Bueno, vamos a leer la primera cita del curso. Ok, ya estamos todos aquí. El curso tiene varias secciones, el texto, que es toda la primera parte del libro, son como 700 páginas. Después viene una parte que son los ejercicios, son 365 ejercicios que están propuestos con la idea de hacer uno cada día. Y después viene la parte del manual del maestro y además después está el anexo, que ahora está incluido en la nueva edición, que es el anexo de la psicoterapia. Bueno, vamos a leer una parte del texto, capítulo 1, en el numeral 5, 6 romano, perdón. El curso dice: la única creencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. Esto entonces quiere decir que en realidad solo habría una cosa que corregir, una creencia que corregir, lo que el curso llama el error fundamental, el error original, lo que sucedió en el origen. En ese sentido, lo único que habría que corregir es nuestra creencia de que estamos separados de Dios. Sería la única creencia que habría que corregir. Pero no es posible ir a corregir directo esa creencia. ¿Por qué? Porque voy a seguir leyendo. Hay que deshacer otras cosas que hemos montado sobre esta creencia original. Imagínate que es como una cebolla y entonces la creencia original es la que está en el centro de la cebolla, que es la que habría que deshacer. Pero sobre ese centro hemos ido formando otras capas que han ido cubriendo todo. Ahora necesitamos empezar a deshacer de afuera hacia adentro para poder llegar otra vez al centro, a la original, a la fundamental y poderla deshacer. Continúo leyendo.
La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, el original, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. Recuerden que el Hijo de Dios cayó en un profundo sueño y en ese profundo sueño empieza a proyectar todo con base a la creencia original de haberse separado de Dios. Como ahora su sueño lo proyecta con este pensamiento de sentirse separado o creerse separado de, empieza a representarse inclusive a sí mismo separado de sí mismo, se fragmenta. El Hijo de Dios, solo hay un Hijo de Dios, pero cuando se fragmenta, ahora se percibe como muchos. Por eso parece que yo estoy aquí y tú estás allá y parece que estamos separados. Pero es una sola mente fragmentada interactuando consigo misma. Como ahora cree en la separación y cree que está separada de Dios y de todo, ahora se percibe incluso separada de sí misma. Por eso es que nosotros nos percibimos separados de los demás. Entonces, del error fundamental, del error original, se crean todas estas capas encima de este error fundamental. Una de las cosas que sucedieron cuando se cometió este error fundamental, que ya lo dijimos ahorita, es la creencia en la separación, pero también se creó en ese momento la culpa original, que vino de esta creencia justamente. Cuando el Hijo de Dios creyó que se separó de Dios, se sintió culpable. Entonces es la culpa original y la creencia original. La creencia de haberse separado de Dios. Eso sería lo único que habría que corregir o deshacer de la mente, la creencia original y la culpa original. Pero repito, no podemos porque encima de eso, que es el centro de la cebolla, hemos formado otras capas o hemos puesto otros obstáculos más que ahora parecen estar encima del original y entonces ahora tenemos que ir deshaciendo de afuera hacia adentro esa cebolla. ¿Sí? Voy a seguir leyendo entonces. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error fundamental de percibir niveles. Entonces ahora tenemos la idea de que se han creado estos diferentes niveles o estas diferentes capas de la cebolla y ahora es necesario deshacer cada capa ahí en donde se hizo cada capa. ¿Sí? Dice, la idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de poder llegar al fundamental. ¿Sí? Entonces, la culpa original es la culpa de que sintió el Hijo de Dios cuando se separó de Dios. Pero después de eso, como el Hijo de Dios ahora se experimenta en un mundo, en este mundo que parece real, en donde parece que le han sucedido muchas cosas o que le han hecho muchas cosas, entonces hay nuevas culpas. Pero todo viene de la culpa original. Todo es una representación siempre del origen. Siempre todo se está representando de lo que sucedió en el origen. Pero ahora esta culpa se está representando de otras formas porque pensamos ahora que estamos en el espacio-tiempo, como ahora la mente se identificó con un cuerpo, ahora el Hijo de Dios cree que vive en el espacio-tiempo, es decir, en un tiempo lineal. Entonces ahora el Hijo de Dios cree que han ido sucediendo una serie de eventos lineales que son, primero, la creencia de haberse separado de Dios y la culpa original. Segundo, algo que ya percibió que le sucedía una vez que se identificó con un cuerpo. Tercero, otra experiencia que vivió en este mundo a través de esta identificación con el cuerpo. Entonces, son estas capas de la cebolla que se van montando sobre la original, se van creando capas y va creciendo la cebolla, ¿no? Es la única forma que se me ocurre explicarles cómo va creciendo esto. Entonces dice, la idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles.
No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. ¿Ok? Ahora que nos percibimos en el tiempo y en el espacio, lo que percibimos es una forma lineal, como si hubiera sucedido algo primero y después una serie de eventos. Ahora lo que hay que deshacer es esa serie de eventos para llegar al primero. Por eso habla de empezar a deshacer de abajo hacia arriba, que es lo mismo que decir, si volvemos al ejemplo de la cebolla, de afuera hacia adentro. ¿Sí? Este es el concepto el curso habla muchas veces de lo que procede de forma vertical y lo que procede de forma horizontal. Ahora, como percibimos que estamos en el espacio-tiempo, percibimos que hay una verticalidad. Entonces tenemos que deshacer verticalmente todas estas capas. El curso dice que es de abajo hacia arriba, pero es lo mismo. Vamos a pensar que la cebolla está aquí. La parte de abajo es la capa externa, de abajo hacia arriba, hacia el centro. O sea, ahora tenemos que hacer todo lo que fuimos poniendo encima del original. Esta es la sensación de tiempo lineal. Todo esto está en el texto, en el capítulo 1, en el número Romanos 6. Entonces, ustedes pueden explorar toda esa parte, pero la idea es que observen cómo el curso habla de que tenemos ahora que deshacer en el nivel en donde se produjo cada error. Por eso la psicoterapia nos lleva a este pasado que está en nuestra mente y nuestra memoria, a deshacer lo que pensamos que sucedió. El curso dice que el perdón del curso de milagros es un perdón que lo que te enseña, lo que te muestra es que eso que estás perdonando en realidad no sucedió. Pero como a nosotros sí nos parece que sucedió, necesitamos entonces la herramienta de la psicoterapia y del perdón. El perdón no sería necesario, es necesario ahora porque nos percibimos en diferentes niveles. Por eso es que se convierte en necesario. Pero en realidad diría, no sería necesario si no nos estuviéramos percibiendo ahora en estos niveles. Al percibirnos ahora en niveles, el perdón se convierte en una herramienta necesaria. Entonces yo tengo que ir ahora a esta parte de mi pasado en donde pensé que sucedió algo o que me hicieron algo o que hice algo, en donde me sentí culpable, en donde juzgué a alguien. A todas esas partes de mi pasado tengo que ir a deshacerlas, que son las partes de afuera de la cebolla, y voy a ir deshaciendo una por una hasta ir llegando al centro. Y una vez que haya perdonado al mundo lo suficiente, esa cebolla empieza a desaparecer hasta que llegamos al error original, el error fundamental, y una vez que se deshace eso, despertaríamos. ¿Sí? Voy a seguir leyendo para que ustedes sigan teniendo la referencia de todo esto dentro del curso. En la parte del texto también, en el capítulo 2, número 2, romano, dice, la expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. Es necesario entonces irse liberando del pasado, ir deshaciendo estas capas a medida que avanzamos en este proceso de deshacer de forma vertical. Y el instrumento para hacer esto es la expiación. Expiar es deshacer. ¿Qué vamos a ir deshaciendo? Vamos a ir deshaciendo todas estas capas de la cebolla. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Esto viene en muchas partes del libro, pero nada más voy a poner esta cita. Esta cita está en el texto, en el capítulo 1, número romano 3. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Está hablando en primera persona el Espíritu Santo, que también puede ser Jesús. Los dos pueden hacer esa función. Por eso la psicoterapia del curso es una psicoterapia de 3, en donde está el paciente o el alumno,
el terapeuta o el facilitador y el Espíritu Santo, que es el verdadero terapeuta, porque en realidad el terapeuta no es más que un facilitador. El verdadero terapeuta es el Espíritu Santo, porque es el único que puede controlar el tiempo. El tiempo no está, nosotros no lo podemos controlar, es el único que puede ver el error y deshacerlo. Porque además no es nada más deshacer el error, es todo eso que se interpretó mal, esas decisiones equivocadas que tomamos, sí le pedimos al Espíritu Santo que las cancele, pero le pedimos que tome una nueva decisión por nosotros en favor de Dios. Es decir, se cancela el error que cometimos, que es un error, no es un pecado, es un error, y le pedimos al Espíritu Santo que tome una nueva decisión por nosotros en favor de Dios. Pero ya está tomando una nueva decisión que es, Él sabe cuál es la que va a tomar. Dice también el libro, en el texto, en el capítulo 2, número Romanos 5, dice, el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Esto es fundamental dentro del curso, porque aquí es en donde entra la psicoterapia. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que haces es básicamente juzgar en vez de sanar. Entonces hay que tener especial cuidado con la forma en la que utilizamos el perdón. El perdón no tiene ningún efecto a menos que conlleve corrección. Por eso el poder de la psicoterapia es corregir el error, pedirle al Espíritu Santo que cancele el error, que lo deje sin efectos y sin consecuencias y que Él tome una nueva decisión por mí en favor de Dios, que también lo dice el curso. Pero tiene que ser el Espíritu Santo, porque dice el Espíritu Santo es el único que puede controlar el tiempo. Esto está en la página 30. El tiempo está bajo mi control. Entonces, ¿cuándo se hace la psicoterapia? Cada vez que no tengas paz. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientas contento, reconoce entonces, estoy leyendo del texto, capítulo 5, reconoce entonces que esto no tiene por qué ser así. En cada caso has pensado mal acerca de un hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Esto está en el texto, en los capítulos 4, en el 4 y en el 5, en los dos. Entonces, observa cómo dice esto. Cada vez que no te sientas contento, cada vez que pierdas la paz, cada vez que tu estado de ánimo cambie, esto quiere decir, primero dice, esto no tiene por qué ser así. Por eso en la psicoterapia, cuando yo pierdo la paz, cuando yo estoy experimentando algo que no me gusta, yo de inmediato digo, esto no tiene por qué ser así. Y también se puede decir de esta forma, esto que estoy sintiendo, esto que estoy experimentando, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi perfecta paz. Por lo tanto, debe de haber algo en mi mente que me esté haciendo vivir esta experiencia. Dice entonces el texto otra vez. En cada caso has pensado mal acerca de un hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Y para aterrizar esto con un ejemplo, yo estoy ahorita viviendo algo que me quita la paz, una forma de ataque de alguien que me hace algo. Y entonces ese es el espejo tenebroso. Lo que estoy viendo yo ahorita es el efecto, acuérdate. Todo lo que estás viendo ahorita no es la causa, es el efecto. Si tú estás viendo ahorita una forma de ataque, que alguien te está haciendo algo, que alguien te roba, que alguien te traiciona, lo que estás viendo en realidad es el efecto de algo. Lo que estás viendo es un espejo tenebroso, a eso se refiere. Estoy viendo un espejo tenebroso. ¿Un espejo de qué? De algo que hay en mí. Y la persona que está aparentemente afuera haciéndome algo no es más que un espejo, me está mostrando lo que hay en mi mente. ¿Qué hay en mi mente? Entonces aquí regreso otra vez al texto donde dice, esto es así siempre que hayas pensado mal acerca de algún hermano o de algún hijo de Dios, siempre que hayas juzgado, siempre que hayas condenado. Entonces aquí es donde empiezo a hacer mi psicoterapia y digo,
dice el libro, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado. Entonces empiezo a preguntarle, Espíritu Santo, ¿a quién ataqué yo? ¿Por qué estoy percibiendo una forma de ataque? O sea, ¿qué pensé yo que Dios no hubiese pensado? Pues empiezo a explorar, esta es la exploración que se hace en la psicoterapia, a quién juzgué, a quién ataqué no solamente físicamente, en pensamientos, ¿por qué estoy percibiendo una forma de ataque? Espíritu Santo, ¿qué hice yo que Dios no hubiese hecho? ¿Qué pensé yo que Dios no hubiese pensado? Estas preguntas las haces porque abren la puerta del subconsciente y de repente te viene un recuerdo, una imagen de alguien en el pasado al que juzgaste, al que atacaste, al que condenaste, al que atacaste no solo físicamente, también en pensamiento, porque hacemos fantasías de ataque, hacemos fantasías de atacar a aquellos que parece que nos hicieron algo. Todo eso en el pasado quedó grabado y es lo que se convierte en la causa que hoy lo que estamos viendo es solamente un efecto de eso, ese espejo tenebroso. El Espíritu Santo es el mediador, ahora estoy leyendo también, todo está lo que estoy leyendo ahorita está en el texto en el capítulo 5. Capítulo 5, número romano 3. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Puede, por consiguiente, llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. Esto es también es una clave, ¿no? Importante. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del Espíritu. Luego dice, la tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Esto también es muy importante. Se tiene que deshacer en el mismo nivel en el que se aparenta haber cometido el error. Es decir, tenemos que ir a esa capa de la cebolla en donde parece haber sucedido algo, porque de otra forma la mente sería incapaz de comprender el cambio. Es decir, desde el punto de vista del Espíritu Santo, eso jamás sucedió y no hay niveles. Pero como nosotros ahora nos perseguimos en niveles y en un tiempo lineal, para que la mente realmente se crea que puede haber un cambio, tenemos que llevarla a ese momento en donde se cometió el error, en donde yo ataqué a alguien, en donde yo juzgué a alguien, y ahí tenemos que deshacer el error. Ahí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que lo que yo interpreté a través del ego lo cancele y que el Espíritu Santo ahí en mi mente y en mi memoria, en mi pasado, donde yo juzgué, condené, ataqué, haga una nueva interpretación. El Espíritu Santo es el que viene a reinterpretar lo que yo interpreté de forma equivocada. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Entonces el Espíritu Santo deshace todos esos pensamientos de ataque que yo tuve acerca de un hermano en el pasado. Yo le pido al Espíritu Santo que deshaga en mi mente todos esos pensamientos de ataque que le hice a mi hermano en el pasado, hace muchos años, porque hoy estoy viendo esa forma de ataque otra vez de regreso, con otro hermano, de otra forma, en donde pareciera no haber relación, pero sí la hay. Hay una relación siempre. Porque una vez que yo ataqué a alguien en el pasado, ya creo que puedo ser atacado. Y todo lo que le hago a los demás, me lo hago a mí mismo. Y una mente que ataca, además, es una mente que va a creer en el ataque. Una mente que cree en el ataque se va a sentir vulnerable y temerosa porque cree que puede ser atacada. Y una mente que cree que puede ser atacada y ahora se percibe frágil, va a estar dando testimonio siempre de su fragilidad y de su creencia en el ataque. Entonces, hoy estoy viendo una forma de ataque que pareciera no tener relación con cosas que sucedieron en mi pasado, pero sí tienen relación. Y la relación la encuentro una vez que empiezo a explorar en mi mente y le digo al Espíritu Santo, estoy percibiendo una forma de ataque ahorita, en el presente, pero esto debe de ser el efecto de algo que sucedió en el pasado. Espíritu Santo, ¿a quién ataqué yo en el pasado? ¿Qué hice yo que Dios no hubiese hecho? Y entonces empiezan a venir los recuerdos de ese pasado y esos recuerdos que vienen nos dan la posibilidad de decir, gracias Espíritu Santo por traer estos recuerdos a mi mente. Y a veces no necesitan venir los recuerdos porque a veces tú te acuerdas. Los recuerdos que vienen así como imágenes son recuerdos que están en el subconsciente que ya olvidaste, pero que siguen ahí en el subconsciente. Pero hay cosas que tú todavía recuerdas, de hermanos a los que sí atacaste y juzgaste, que hoy te acuerdas. Esos no es necesario que vengan hacia la mente, porque esos los puedes ir a trabajar directo, porque es algo que recuerdas.
El Espíritu Santo, texto, parte del texto, capítulo 5, número romano 4, dice, el Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Luego dice también en la parte del texto, en el capítulo 5, número romano 4, tú no puedes cancelar tus propios errores pasados por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. Entonces no lo podemos hacer solos. No puedo yo cancelar los errores pasados por mi cuenta. Necesito la ayuda de alguien. Necesito además la expiación, o sea, necesito deshacer ese error. Por eso necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. No lo podemos hacer por nuestra cuenta. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Es decir, cuando yo corrijo las cosas del pasado, los errores que cometí, es como si se borraran del disco duro y entonces de mi pasado únicamente va a quedar lo que ha sido purificado. Ya no va a estar el error y una vez que deshago el error, que es la causa, el efecto desaparece porque tanto causa como efecto los dos están en mi mente. Entonces, por eso dice, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas si ya deshiciste la causa? El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. Entonces, ¿de qué se trata? De ir deshaciendo todos estos errores del pasado, todas estas interpretaciones que hicimos en el pasado, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque todo eso que está en el pasado, aunque ya está oculto en la mente y no lo recordamos, está vigente, está causando un efecto. Y hoy lo podemos ver en este espejo tenebroso de múltiples formas, de muchas formas. Porque el ego lo que no quiere es que tú asocies lo que te está sucediendo ahorita con algo del pasado. Entonces, hace un truco para que parezca no tener ninguna relación. O sea, hay veces que yo estoy viendo algo que me está pasando en el presente y cuando empiezo a hacer mi psicoterapia le pido al Espíritu Santo que me muestre, que me traiga alguna imagen, algún recuerdo, me viene algo que nunca hubiera imaginado que tenía que ver con esto, algo de mi pasado. Entonces, puedo trabajar con eso, deshacer eso, y una vez que trabajo y corrijo eso, desaparece de mi mente y ya no, y desaparece el efecto. Entonces empiezan a desaparecer también de mi vida y de mi presente todos estos personajes y todas estas experiencias, porque ya no las necesito vivir. Antes las estaba viviendo porque mi mente las estaba creando, porque tenía en el pasado algo que estaba vigente. Y luego también hay una parte que a mí me gusta mucho del curso porque muchos de aquí han trabajado conmigo, no solo el pasado, el nuestro, sino también cosas que sucedieron en generaciones antes a la nuestra. Es decir, en mis papás, mis abuelos y mis bisabuelos. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto de las generaciones anteriores? Porque ya vemos que todo lo que sucedió en el pasado es algo que el Espíritu Santo me va a ayudar a reinterpretar, a deshacer ese pasado que yo creo que sucedió, que a mí me parece real, que me parece que sí pasó. Para el Espíritu Santo no pasó, pero como a mí me parece que sí pasó, bueno, el Espíritu Santo me va a ayudar a reinterpretar todo eso y deshacer ese pasado para que mi presente cambie, para liberar mi mente. Pero ¿qué pasa con lo que vivieron mis antepasados, con lo que interpretaron ellos, con los errores que ellos cometieron? ¿Qué pasa con eso? Porque ya sabemos que nos afecta. Lo hemos visto en las terapias de grupo, en las terapias de campo morfogenético. Hemos visto que lo que les sucedió a nuestros antepasados sigue teniendo un efecto en nosotros. Y está en el curso de milagros, esta parte de la psicoterapia que hacemos con la ayuda de las constelaciones, por decirlo de alguna forma, es muy poderosa, porque entonces ahí el Espíritu Santo nos va a ayudar a cancelar y a corregir los errores que hicieron mis papás y mis abuelos y mis bisabuelos.
Mira, en el texto, en el capítulo 5, numeral Romanos 6.8, está lo siguiente, en el curso de milagros. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Lo que pasa es que esto viene también en la Biblia. En la Biblia dice que Jesús o que Dios castigarán los pecados que hicieron nuestros padres y hasta la tercera y cuarta generación. Pero esta es una interpretación del ego, que el curso de milagros dice que es una aseveración especialmente cruel. El curso de milagros, que como todo viene a reinterpretar, dice: esto ahora se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Esto de pensar que nosotros vamos a recibir un castigo por lo que hicieron nuestras generaciones anteriores, es algo que utiliza el ego para garantizar su propia supervivencia, ¿ok? Pero como nosotros ya decidimos no estar en el sistema de pensamiento del ego y decidimos ahora que queremos la ayuda del Espíritu Santo y que queremos ahora la nueva visión, cómo lo ve el Espíritu Santo, ya no vamos a elegir al maestro equivocado, que es el ego. Ahora elegimos al maestro correcto, que es el Espíritu Santo, y dice: para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, él todavía podría reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Entonces, esto es solamente un párrafo en el curso de milagros que habla de que todo lo que sucedió en mis generaciones anteriores, hasta 3 y 4 generaciones, el ego lo utilizaría para perpetuar su supervivencia. Desde ese punto de vista, entonces yo estaría pagando por los errores y las decisiones que hicieron mis ancestros. Pero si lo pongo en manos del Espíritu Santo y si decido trabajar con el Espíritu Santo puede reinterpretar, es decir, puede hacer la misma psicoterapia que hace con nosotros, con nuestro pasado, la puede hacer con el pasado de nuestros antepasados y puede reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo, que es lo que ya habíamos platicado. Anulando, la palabra anular es clave aquí, anulando lo que todavía está creando un efecto de algo que sucedió en generaciones anteriores a mí. El Espíritu Santo anula, que es lo que hemos visto, que en otras palabras nosotros de repente llamamos como armoniza el campo morfogenético. Es lo mismo. El Espíritu Santo anula esos pensamientos que tuvieron mis ancestros en el pasado, que es lo mismo que decir el Espíritu Santo corrige y deja sin efectos y sin consecuencias lo que hicieron mis antepasados. Mientras no haga esa corrección con la ayuda del Espíritu Santo, sí voy a estar percibiendo efectos y consecuencias de lo que hicieron mis antepasados. Entonces, pero esto es increíble porque podemos también, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, también cancelar todo eso, todos esos errores, todas esas reinterpretaciones equivocadas. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos, dice el curso de milagros. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Y como hemos tenido una serie de pensamientos no amorosos, pues por eso la psicoterapia no termina con una psicoterapia, tienen que ser varias psicoterapias, porque en cada psicoterapia voy descubriendo más y más cosas, y a medida que voy haciendo eso voy sanando más y más y más. Pero a medida que voy sanando me voy liberando. Es como este efecto de... La psicoterapia tiene este efecto. Imagínate que hay una ballena atrapada en una red y no se puede mover, está totalmente atrapada, la red está muy, muy apretada. La psicoterapia es como ir cortando un poco de esa red, uno de estos cuadritos, uno por uno. Cada vez que cortas uno, hay una sensación así como de un poquito más de libertad, un poquito de movimiento,
y luego otro y otro, y entonces empieza a haber esta sensación como de liberación, hasta que llega un momento, de repente hay unas psicoterapias espectaculares que nos sorprenden, en donde cortamos de un tajo toda la red, pero hay veces que es gradual y vamos cortando poco a poco, pero el efecto se va sintiendo, es esta red que se va aflojando, lo que se va sintiendo es, vas recuperando la paz y vas empezando a ver un mundo distinto a medida que vas haciendo esto. Dice el curso de milagros en el texto, parte del texto, en el número 5. Numeral 7 romano. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error. Esto es muy importante. El pensamiento tiene que retornar al punto en donde se cometió el error. Es decir, yo tengo que en mi mente ir a ese momento en donde hace 20 años ataqué a mi hermano. Ahí en donde se cometió el error. Tengo que hacer que mi mente retorne al punto. Por eso, en las psicoterapias, lo que hacemos son visualizaciones de esos momentos. Y entregárselo ahí a la expiación en paz. Dice, repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Esta es una psicoterapia, así empieza, ¿no? Puedes empezarla así. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Entonces ustedes ven, todo lo que yo utilizo en la psicoterapia está en el curso de milagros. Literalmente, ahí está escrito. No son cosas que vamos inventando ni nada. Todo está en el texto del curso. Esta es una de las claves, ¿no? Elijo que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por mí, que cancele el error que yo cometí, que Él decida, tome una nueva decisión en favor de Dios por mí. Esto está en el texto, capítulo 5, número Romanos 6, punto número 6. Bueno, vamos a ver, hay unas preguntas por acá. ¿Cómo las trabajas y las haces desaparecer? Bueno, hay que ir a esos momentos en donde parece que sucedió algo, en donde parece que hicimos algo, en donde cometimos el error, en donde juzgamos a alguien, en donde condenamos a alguien porque alguien nos hizo algo. Hay que ir a ese momento en la mente y utilizar la terapia del curso, la herramienta del perdón, con la ayuda del Espíritu Santo para reinterpretar ese pasado, para deshacerlo. Y entonces, una vez que se deshace ese pasado, que es la causa, desaparecen todos sus efectos del presente. Luego dice, el nuevo curso, sí, ya, la nueva versión del curso ya incluye el manual de la psicoterapia, el anexo. El libro anterior no lo incluye. Yo tengo el libro anterior, entonces tengo el libro anterior y además tengo mi anexo por separado. Pero ya la nueva edición ya lo trae incluido. ¿Qué opinas del libro Un curso de milagros fácil de Alan Cohen? Lo acabo de comprar, yo no había nada sobre esto y lo llevo leyendo, me pareció muy interesante. No lo conozco, el libro del curso de milagros de Alan Cohen. El anexo se consigue aparte, si lo puedes comprar aparte. Lo venden en Amazon, me parece. Pero todavía lo venden, sí, es parte de la edición editorial. De la edición principal, perdón. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Si alguien tiene alguna pregunta, ahí en el chat. Pero creo que les di ahorita ya, hemos estado platicando durante mucho tiempo de la psicoterapia, de por qué tengo que ir al pasado y todo esto, pero nunca les había dado la referencia del texto en el libro. Nunca les había dado esa referencia. Entonces, es bueno que tengan esas referencias porque pueden ir ustedes a la parte del libro y ver exactamente en dónde está. Y no quedarse solamente
Perdón, está entrando una llamada. No quedarse solamente en lo que yo digo, sino que vayan a estas partes del texto y lean lo que hay alrededor de ese texto para que todo entre en contexto, porque son partes del capítulo 1 y del 5. Yo solo les leí una parte, pero lean lo que hay alrededor de todo eso para que vayan entrando más en contexto. Vayan leyendo toda esa parte y anoten las dudas que tengan y las podemos aquí ir resolviendo en las clases. Bueno, pues estamos por terminar. Dice que no encuentra las referencias, pero las referencias están texto, capítulo 1, número romano 6, y luego del número romano 6 en el punto 2. Lo que puedo hacer es que la próxima clase, aquí en el Zoom, les voy a poner una hoja con esto ya escrito para que lo puedan copiar, porque ahorita no me va a dar tiempo de copiarlas todas. Pero fíjate, ve a ver esta parte del orden en el texto, en el capítulo 1, número romano 6, en el punto 2 y en el punto 3, ahí vienen. Algunas, ¿no? Luego otras que leí están en otras partes. La de las generaciones anteriores está esta de que el Espíritu Santo puede ayudar a cancelar y a corregir reinterpretar los errores que hicieron mis antepasados. Esta nótalo, está texto, capítulo 5, y dentro del capítulo 5 el número romano 6, y en el número romano 6 el punto 8, y en el punto 8 del 1 al 3, porque ya ves que te vas al punto 8 y luego hay además unas subdivisiones. 1 al 3. ¿Ok? Yo se los pongo en la próxima clase. Les voy a poner todas estas referencias. Porque está por todas partes del curso. Y luego les voy a dar más, porque hay otras. O sea, ahorita vamos hasta el capítulo 5, pero hay muchas otras referencias que nos van mostrando cómo se trabaja con la psicoterapia. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda más. Y si no, pues ya la próxima clase les pongo las referencias. Y listo. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por estar acá. Saludos a todos. Sí, las voy a poner en una hoja todas las referencias. Las tengo ya en una hoja. Entonces voy a poner las referencias con la cita, no solo las referencias. Las voy a poner en una hoja y se las pongo en la próxima sesión. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Angélica. Tengo muchas personas aquí que no aparecen con nombre, pero pues saludos a todos. Que tengan buena semana. Gracias, Rigel. Lorena, gracias. Gracias, Malú. Patti. A todos, gracias. Nos vemos la próxima sesión. Gracias, Doris. Un abrazo a todos. Ricardo, Erika, un abrazo. Muchas gracias.